A ver, el problema con los adolescentes es que si nosotros marcamos el ritmo, ellos se van a cerrar. Porque cuando son preadolescentes o de la preadolescencia hacia la infancia, nosotros somos unos referentes muy positivos, pero en la adolescencia empezamos a ser ya los pesados, somos la figura de autoridad. A ver, para mí, la educación hay dos pilares básicos. Uno es el amor y otro es la autoridad, que se modifica y varía con respecto a van cumpliendo de edad nuestros hijos, ¿no? Entonces, al principio somos todo amor nosotros y autoridad, pero sobre todo amor, pero cuanto van creciendo, el amor va más hacia las amistades, hacia otras personas, que también lo tenemos nosotros, pero no es tanta referencia. Sin embargo, sí la autoridad. Somos los que les amargamos la existencia. Es que me estás amargando, es lo típico, ¿no? Bueno, si nos dicen eso, es que lo estamos haciendo bien, porque estamos marcando una serie de límites y de marcajes. Entonces, para poder interpretar qué es lo que ocurre en nuestros adolescentes, lo primero es que tenemos que tener la capacidad de no parecer que les estamos interrogando. No podemos hacer 3 preguntas seguidas del mismo tema, porque a la cuarta se van a cerrar, se van a ir, te van a decir, déjame en paz. Entonces, tenemos que aprovechar cuando ellos quieren iniciar algún tipo de conversación. ¿Qué quieres, hablar de esto? Venga, te escucho, pero te escucho. No te empiezo a preguntar, a interrogar, sino que casi ni me muevo. Siempre, hace poco escuchaba una charla de un experto en adolescentes y decía, yo es que cuando me vienen los adolescentes a hablar, dice, yo ni me muevo, si estoy cocinando casi ni me muevo, y yo empiezo a sentir, genero escucha activa y déjales que tiren, que hablen. ¿Por qué? Porque hablan de lo suyo. Para mí, como padre, a lo mejor no es importante, pero para ellos sí. Luego vamos a respetar esa importancia que le dan ellos al tema que estén hablando, que a lo mejor es una tontería para nosotros, pero para ellos no. Vamos a generar escucha activa. Yo, por favor, que todo el mundo se mire por Google, por donde sea, la técnica de la escucha activa, que es fundamental para poder entender a los demás y, sobre todo, que el adolescente, en este caso, perciba que nos está interesando lo que nos está diciendo, nos está contando. Juanma, es un tema muy recurrente en este podcast, ¿no? Cada experto que viene y que se acerca aquí a hablar con nosotros siempre nos habla de la escucha activa. Eres experto en lenguaje y comunicación no verbal, no consciente. Padre, madre, mucha atención. ¿Cuál es la mejor posición para escuchar a un hijo y que perciba que de verdad lo estamos escuchando con todos los sentidos, ¿no? Bueno, esta pregunta con un hijo adolescente es un poquito más complicada. Lo normal es que haya un contacto visual, porque tú vas a hacer una serie de movimientos que indican que le estás escuchando, vas a hacer una serie de parpadeos, tienes que estar de frente. Pero es verdad que con los adolescentes más o menos hay que moverse poco, ¿no? Como diciendo que me está hablando, ¿no? Porque es raro ya un adolescente quiera compartir algo contigo. Muy probablemente el adolescente, si te pregunta algo, es porque le interesa mucho ese tema, porque necesita saber algo, entonces vamos a aprovecharlo. ¿De qué manera generamos la escucha activa? Pues de manera visual, evidentemente, tenemos que intentar centrar en nuestra corporalidad para orientarnos hacia ella, inclinarnos hacia el mismo sitio donde está inclinada nuestro adolescente, como estamos nosotros ahora, los dos con la cabeza hacia allá, porque hace que nosotros conectemos, ¿no? Nuestras neuronas espejo se activan y se imitan a nivel de inclinación cuando estamos muy bien conectados. Cuando no lo estamos es cuando hay una cabeza en X y no nos interesa. Entonces, una vez que ocurre todo esto, lo que tenemos que hacer es escuchar. Es decir, por muchas ganas que tengamos de interrumpir, no interrumpas. Es decir, tú de hecho asiente, de vez en cuando parafrasea, refuerza lo que está diciendo, y cuando parezca que el adolescente termina de hablar, tú haz una pequeña paráfrasis, un pequeño movimiento y obtén un pequeño silencio, porque muchas veces ese silencio es un pequeño rebote para que continúe hablando el adolescente, ¿no? Es una técnica muy antigua y que muchos entrevistadores hacen para que la otra persona continúe hablando. Si vemos que no continúa hablando, podemos empezar nosotros con las preguntas un poquito más cerradas para que podamos sacar información, o no, o simplemente preguntarle cómo se siente, qué es lo que opina, depende del tema, ¿no? Pero sobre todo nos vamos a centrar en él, no en nosotros, ni en nuestra curiosidad, salvo que sea algo muy urgente o casi ilegal, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que en ese momento es una comunicación bastante emocional. Es decir, si nuestro adolescente nos está preguntando es porque hay algo muy emocional. Entonces hay que hacer esa escucha activa, hay que, como digo yo, interrumpir poco, no tenemos que generar absolutamente ninguna estrategia que ponga en duda lo que está haciendo o diciendo, porque en el momento que piense que estamos de alguna manera poniendo en duda lo que esté diciendo o le estamos prejuzgando, va a cortar, y eso no nos conviene. Es decir, nosotros a la larga tenemos que ser un muro de lamentaciones. Es decir, cuando tenga un problema nuestro adolescente, sabe que nosotros somos una zona de seguridad, y eso es escuchando y no juzgando. De hecho, yo lo que recomiendo es que si lo que nos está contando en este momento del adolescente es algo que yo en ese momento le podría morder en el cuello, pues a lo mejor me ha confesado que se emborrachó ayer o que ha probado una droga o algo,
lo que cualquier padre haría en ese momento es cortar la conversación y lanzarse al cuello o decir, pero que yo mi recomendación es, ahora no, díselo mañana, ahora no, tranquilidad, escúchale, genera un labeling, una interpretación de sus emociones, se las validas, mira, no me extraña que estés de esta manera, yo te entiendo, no te preocupes. Y si tienes que ser autoridad, la autoridad tiene que ser mañana. Porque si la autoridad la ejerces ahora, vas a cometer errores. Y aparte, va a interpretar al adolescente que en el momento que te ha contado un secreto, tú, ¡pum!, le has sacudido. Entonces, no es lo mismo eso que hacerlo mañana. Oye, me preocupa algo de lo que me dijiste ayer, mira, ¡pum!, y ya inicias una conversación para establecer esa autoridad o jerarquía que tienes en ese momento, pero jamás en el mismo momento, nunca, siempre hay que esperar tiempo. Es interesante eso. Igual que alguna vez me has comentado fuera de cámara, ¿no?, que cuando tú provocas una reacción a la hora de hablar con alguien, el cuerpo se manifiesta. Aquí un poco es lo mismo, ¿no? Sí. Él nos va a provocar Sí. Tenemos que aprender a estar calmados de nuevo, una mentalidad táctica, ¿no? Sí, exactamente. Y esto es cuando el adolescente inicia la conversación. No es lo mismo cuando nosotros queremos iniciar la conversación al adolescente. O sea, nosotros no podemos avisar a un adolescente de, oye, esta noche en la cena hablamos de un tema que me interesa. Ni de coña. Vamos, es que no hagas eso porque ya va a estar de uñas, va a estar rumiando, etcétera. Tenemos que pillarle por sorpresa. Y tiene que ser corto, tiene que ser incisivo, tiene que ser táctico de nuevo. Tiene que ser qué es lo que quiero preguntarle, qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que quiero valorar y cuál es mi objetivo. Entonces, pam, tres cosas para sacar la información. Y además va a ser una información muy cerrada. Muchas veces es de sí, no, venga, vale, y poco más. Si aumentamos más esa carga interrogativa, se nos van a cerrar. Entonces tenemos que tener ahí un cuidado. Ese es ese tipo de comunicación, ¿no? La más emocional, la más táctica, y luego tenemos una comunicación que es como más superficial, que es muy buena, porque arraiga mucho, digamos, el rol comunicativo con los padres, que es el hablar de cosas de la nada, de Gran Hermano, de la Isla de las Tentaciones, de algo que para nosotros no tenga nada que ver, que simplemente genere una conversación a la hora de cenar, pero que lo que genera es una costumbre en comunicar. Y eso, cuando el adolescente deja de ser adolescente y es joven, sabe que hay un canal comunicativo con mucha antigüedad y muchos trienios generado, que ahora lo puede utilizar para otra serie de cosas. Entonces, ahí está el túnel hecho de comunicación. Y eso es sembrar. Y sembramos en la adolescencia. Sí, al final es desarrollar el hábito de que mi hijo y yo hablamos. Tal cual, aunque sea de la nada. De esto, de lo otro. Eso es. Padre, madre, creo que hoy Juanma nos ha revelado uno de los grandes misterios, ¿no? No avisemos al enemigo. Nunca. Dime la broma. Sí. El siguiente movimiento. Que despides prevenido siempre. Maravilloso.